revelan el increíble milagro de la mujer que cambió todo, desde su cueva durante la tempestad. La tormenta llegó como un grito ahogado, como un eco de aquellas historias que su madre contaba bajo la luz titilante de una vela. Rosa, dentro de su cueva, sentía que el aire denso y húmedo pesaba sobre su pecho. Los retumbos de los truenos coincidían con sus pensamientos, sacudiendo su certeza y su paz. Aquí, entre las sombras de recuerdos y lanas de colores, se cernía un abismo que había tomado la forma de su propio dolor. Había perdido a su madre, y la soledad aumentaba con cada lágrima que no podía derramar. Mientras sus dedos trabajaban la lana, rememoraba la calidez del abrazo de su madre, como la enseñó a tejer no solo mantas, sino sueños. Pero ahora, la economía marchita de su pequeño pueblo sumía a Rosa en una rutina gris y monótona. Sus manos, que antes eran hábiles, ahora se sentían como un peso muerto, incapaces de transformar su dolor en arte. La presión de mantener a su familia, de ser la roca que todos esperaban que fuera, apenas dejaba un resquicio de espacio para su propio llanto. Un día, en medio de su ansiedad, su infancia irrumpió en su vida de nuevo. Luis, un viejo amigo, había regresado. El hombre que alguna vez había compartido sus juegos en la plaza, ahora era un ingeniero exitoso. Rosa sintió un remolino de emociones encontradas, desde la alegría por su compañía hasta la rabia de confrontar su propia mediocridad. Él había logrado mucho, mientras ella se encontraba atrapada en su cueva, rodeada de recuerdos que, cada vez más, olían a clamores y deseos incumplidos. «Podríamos trabajar en algo nuevo», sugirió Luis, como si su idea pudiera derribar los muros que ella misma había construido. Su mirada era alentadora, pero Rosa dudaba. La presión de sus expectativas la sofocaba. ¿Qué sabía ella de abrir oportunidades? Solo tenía su cueva y las historias de su madre, que ahora sonaban a ecos lejanos. El miedo se sintió como un peso sobre su pecho. Su respiración se volvió irregular. Dudar de sus capacidades se transformó en una cadena que la ligaba a la culpa y la desconfianza. Aún así, Luis le habló de un proyecto que podría revivir el arte local, una propuesta que resonaba en sus entrañas como un canto olvidado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero esa noche, una tormenta de otra índole estalló en su corazón. Entre discusiones sobre posibilidades y un futuro incierto, sus voces llenaron la cueva de desesperación. Era su madre quien había sido la maestra, y ahora Rosa descubría un viejo baúl, lleno de herramientas que su madre utilizaba antes de dejar su huella en el mundo. Cada objeto le susurraba historias de perseverancia, nostalgia, y la herencia del arte que había olvidado valorar. La revelación de que su madre había sido una reconocida artesana dejó a Rosa atónita, y con ello, una chispa de determinación brotó en su corazón. Quería dar ese salto, desafiar el flujo de la vida que la empujaba al abismo. Pero el miedo la mantenía enraizada. No solo enfrentaba la resistencia de los que la veían como alguien que no podría lograrlo, sino también a la voz interna que decía que estaba destinada a desaparecer en la inercia. Ante el horizonte oscuro de su pueblo, Rosa se debatía entre el impulso de seguir adelante y la parálisis del miedo, donde cada decisión parecía un abismo. ¿Podría desafiar las estructuras que la oprimían? El eco de su madre la acompañaba, susurros de fortaleza en cada rincón de su mente. Con una tormenta afuera y dentro, la historia apenas comenzaba, dejando un hilo de tensión en el aire.
Rosa se despertó al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la entrada de su cueva. La tormenta de la noche anterior había arrasado con todo a su paso, pero algo en su interior había cambiado. Se sentía inquieta. Una energía nueva pulsaba dentro de ella, una curiosidad que la empujaba a explorar más allá de sus límites autoimpuestos. Con el antiguo baúl abierto a su lado, contempló las herramientas de su madre, cada una un símbolo del legado que había heredado, aunque lo hubiera ignorado por tanto tiempo. Mientras revisaba el contenido, Rosa encontró una madeja de hilo que parecía haber absorbido la pasión de su madre. Sin pensarlo 2 veces, la tomó y salió al claro que había frente a su hogar. Allí, el aire fresco le brindó la claridad que necesitaba. Ese sería su espacio de trabajo. Su corazón latía con fuerza al pensar en el proyecto que Luis había mencionado. Anhelaba revivir el arte de su madre, no solo para honrar su memoria, sino también para sanar su propia alma. Se sentó en la hierba, extendió el hilo frente a ella y comenzó a tejer. Su destreza reapareció como un río que fluía, llevándola a un estado de trance donde el tiempo se detuvo. Cada hebra unía su pasado y su futuro, hilvanando esperanza entre los recuerdos de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus manos no estaban limitadas por la tristeza, sino liberadas por la creación. Pero la paz fue efímera. El terror subyacente a la posibilidad de fracasar volvió a invadirla. ¿Y si nadie apreciaba su trabajo? La negativa a creer en su valía la atrapaba en un ciclo de desconfianza. Sin embargo, mientras tejía, recordó las palabras de su madre. El arte es un espejo del alma. Debemos ser valientes para mostrarnos al mundo. Rosa sintió la presión del miedo, pero también una necesidad apremiante de desafiarlo. Decidió que debía hablar con Luis, no solo para compartir sus ideas, sino para buscar consejo y tal vez, apoyo. Ella sabía que no podía hacerlo sola. Una chispa de determinación se encendió en sus entrañas. Con cada paso que daba hacia el pueblo, su corazón palpitaba. Enfrentar la mirada inquisitiva de la gente, que la había visto permanecer en la sombra, la aterrorizaba. Sin embargo, su mente estaba en llamas con la idea de revivir el arte que había sido parte de su vida y su historia. Quería no solo convertirse en un eco de su madre, sino en un nuevo legado, uno que pudiera unir el pasado y el presente. Al llegar a la plaza, vio a Luis hablando con un grupo de amigos. Su figura esbelta y su carisma eran inconfundibles. La ansiedad la envolvió. Pero Rosa sabía que había llegado el momento de enfrentar sus temores. Ella se acercó, su voz entrecortada pero firme. «Luis, quiero hablarte sobre el proyecto». Sus palabras se convirtieron en un puente, una conexión entre su deseo de crecer y el apoyo que Luis podría ofrecerle. Quería ser receptora de oportunidades, no solo una espectadora de la vida que otros llevaban. Mientras se adentraban en la conversación, se dio cuenta de que esa decisión podría ser el catalizador para un cambio profundo. Los ojos de Luis se iluminaron cuando Rosa comenzó a compartir sus ideas, describiendo cómo visualizaba el arte como un ciclo de sanación y renacimiento. Sin embargo, una pregunta quedó flotando entre ellos. ¿Cómo podría ella llevar esto a la vida? La respuesta se asomó, amenazante y tentadora, mientras una voz interna la instaba a desear más, a arriesgarse. El futuro se llenaba de incógnitas, y su mente, frenética, juzgó su ansiedad como una premonición. El camino no iba a ser fácil. Mientras Rosa se preparaba para dar el siguiente paso, una sombra se proyectó sobre sus pensamientos. Una figura conocida apareció en el umbral, sonriendo de forma burlona. Era Matías, un antiguo compañero de su pueblo, que había echado raíces en el escepticismo y la desconfianza. Su llegada significaba que no solo enfrentaría sus inseguridades personales, sino también el juicio de aquellos que creían que el fracaso era su destino. La historia de Rosa apenas comenzaba.
Todo lo que había aprendido, cada técnica y sus propios sentimientos, ahora estarían a la vista de aquellos que la habían rodeado toda su vida. ¿Podría triunfar? ¿O la sombra de sus miedos la envolvería una vez más? Rosa sintió el peso de la mirada burlona de Matías, como un sudario que la asfixiaba. Alzó la vista, y a través del silencio tenso que se había instaurado, un torrente de inseguridades la abrumó. Las palabras que había compartido con Luis parecían susurrar en su mente, convirtiéndose en ecos que resonaban, no solo en su corazón, sino en su espíritu. ¿No es ya un poco tarde para querer destacar?, lanzó Matías con sarcasmo. Su risa resonaba como un eco en el aire. La mueca en su rostro palpitaba de desdén, y sentía que cada palabra suya se incrustaba en su piel, enfriando un poco más su ardor. Pero Rosa decidió que no podía dejar que esto la detuviera. Aquí, en este mismo lugar, en esta plaza que había sido un testigo de su autoexclusión, debía encontrar la razón para levantarse. Sin saber que lo hacía, su mente empezó a planear. Recordó aquel momento en el claro, la forma en que las hebras de hilo habían comenzado a formar algo hermoso. Si su madre había logrado contar historias a través de su arte, tal vez ella también podría narrar su propia historia, una que irradiara valentía y determinación. Decidida a no dejar que el escepticismo de Matías la derribara, se acercó un paso más. Lo que importa no es lo que tú pienses, Matías, sino lo que yo pueda hacer, respondió Rosa, buscando en su voz una firmeza que sentía temblar. Esta respuesta pareció sorprender a Matías, aunque su sonrisa se mantuvo intacta. La balanza del miedo y la confianza empezaba a inclinarse hacia esta última. Mientras hablaba con Luis sobre su visión, nuevas ideas se agolpaban dentro de ella. No solo deseaba revivir el arte de su madre, quería forjar su propia identidad creativa. Imaginó cómo podría introducir un ciclo de colores, texturas y formas en sus obras, haciendo que el arte se sintiera vivo. Se prometió a sí misma que los estigmas de su pasado no la definirían. La lucha contra sus propios miedos era, al fin y al cabo, parte de la obra que deseaba crear. Puede que mi camino no sea el que los demás esperan. Tal vez mis historias no resuenen de inmediato, pero te diré una cosa, estoy lista para intentarlo, afirmó, sorprendiendo incluso a sí misma con la fuerza de sus palabras. Matías arqueó una ceja entre la burla y la curiosidad, pero Rosa ya había tomado una decisión. Mostraría su arte al mundo, no solo para compartir su historia, sino para demostrar que era digna. La conversación con Luis había abierto un nuevo horizonte. Ella ahora tenía el deseo y el impulso de llevar su visión más allá de las paredes de su cueva, y no permitiría que su miedo se interpusiera. Esa tarde, mientras el sol empezaba a ocultarse, se fue a casa con una resolución renovada. Dedicó las noches a tejer, cada puntada era como una declaración de que existía y que tenía algo que ofrecer. Pero a medida que se adentraba en su proceso creativo, se dio cuenta de que el juicio de los demás no era su mayor enemigo. Era la duda que anidaba en su propia mente. Las inseguridades susurraban en sus oídos cuando veía sus primeras piezas. ¿Serían suficientes? ¿Valdrían la pena? Una mañana, al observar su trabajo, vio una obra que capturaba la esencia de lo que deseaba expresar. Era un tapiz lleno de matices y simbolismo, un viaje a través de su dolor y su sanación. Sin embargo, el momento de la verdad se avecinaba. Matías había estado hablando con otros sobre su proyecto. Algunos reían y otros le mostraban interés. Las preguntas que había evitado durante tanto tiempo la llevaron a una encrucijada crítica. Debía exponer su trabajo ante ellos, arriesgándose a ser juzgada, o continuar tejiendo en la soledad de su lugar. La decisión lo cambiaría todo. No solo definiría su arte, sino su valía como persona. Mientras la tensión crecía en su interior, Rosa se sentó en el umbral de su cueva, mirando hacia el horizonte. Tenía que actuar. Debía decidir si el riesgo valía la pena. Y aunque su corazón temblaba de ansiedad, la determinación crecía a cada instante.
La presión del momento la empujaba, pero una voz interna resonaba con fuerza. Era el momento de reclamar su voz. ¿Tendría el valor para hacerlo? Rosa sabía que, sin importar el resultado, esa decisión marcaría el camino hacia su transformación. Al volverse hacia el pueblo, un nuevo brillo en sus ojos, el eco de la risa burlona de Matías, se convirtió en una motivación despiadada para demostrar no solo su arte, sino su voz. Todo lo que había aprendido la condujo a este instante. Pero, ¿podría realmente enfrentar a todos y salir triunfadora en su lucha personal? La historia de Rosa estaba lejos de terminar, y el siguiente capítulo estaba destinado a ser aún más revelador. Rosa despertó con la luz del amanecer, filtrándose a través de la entrada de su cueva. Con cada rayo, sentía que una fuerza contenida la invadía, impulsándola a levantarse. Era el día. Sabía que debía salir y enfrentar a aquellos que habrían de criticar o aplaudir su trabajo, pero la dualidad de su ansiedad y emoción jugaba en su mente, como sombras que bailaban con la luz. Mientras preparaba su tapiz, la observación del hilo y los diseños ya conocidos la llenó de confianza. Cada punto que apretaba parecía recordarle que no era más que el eco de tantas historias no contadas. Pero, ¿podría hacer que otros escucharan su relato a través de su arte? Se había comprometido con su voz. Ahora faltaba alguien que la escuchara, y la posibilidad de que pudiera quedar en silencio intacta le provocaba un escalofrío. Decidida, tomó su tapiz y comenzó el camino hacia el pueblo. El aire fresco del amanecer la envolvió, y un mar de pensamientos fluyó. ¿Serían capaces de entender su mensaje? Ante esa incertidumbre, la imagen de Matías fue una espina que le recordó su desafío constante. La herida de su burla seguía palpando, pero esta vez la transformaría en combustible. Las calles la recibieron con un aire de expectación. Sabía que todos los ojos estarían observándola. El murmullo de su gente se intensificaba a medida que se acercaba a la plaza. Con un latido acelerado, se detuvo en el centro, sintiendo la pulsación del pueblo que la rodeaba. La multitud se cayó súbitamente, y la tensión se convirtió en cálido silencio, como si el universo entero se contuviera la respiración. «Hoy vengo aquí no solo a mostrar mi arte», comenzó Rosa, su voz temblando con una firmeza que apenas podía reconocer. «Vengo a compartir una parte de mí, de mis miedos y mis luchas. Este tapiz es más que hilo y color. Es mi historia, nuestra historia». Un leve murmullo surgió de entre la multitud, pero Rosa se forzó a no dejar que eso la distrajera. Con el corazón en la mano, desdobló su tapiz, revelando un despliegue vibrante de colores, texturas y líneas que entrelazaban su dolor y su coraje. Las miradas se entrelazaron con el arte, y ella sentía que, a medida que los ojos lo examinaban, su historia empezaba a cobrar vida. A medida que los minutos pasaban, la tensión en ella comenzó a desmoronarse. Observó diferentes reacciones. Algunas personas sonreían, otras parecían contemplativas. Sin embargo, la expresión que más capturó su atención fue la de Matías, que la observaba con desaprobación mezclada con la curiosidad que había despertado a su alrededor. Su rostro se tornó en un pseudo-escrutinio, una reacción que, por unos instantes, la hizo dudar de sí misma. Pero no podía dejar que esos ojos la volvieran a desestabilizar. Con cada comentario que escuchaba, cada palabra de sorpresa o apreciación, su confianza crecía. Los ecos de sus inseguridades se desvanecían, reemplazados por una nueva voz, la certeza de que había hecho lo correcto. Al finalizar su presentación, un estallido de aplausos resonó en la plaza, y los murmullos se transformaron en un coro de elogios. Las palabras que había aprehendido durante sus noches de soledad parecían cobrar vida ahora. Vio cómo la percepción del arte podía cambiar realidades, y con ello, su propia realidad se expandía. La María de aquellos días callados estaba comenzando a desvanecerse, transformándose en una mujer que sabía que podía alzar la voz y hacerse escuchar.
Sin embargo, la mirada de Matías seguía fija en ella, ahora curiosa. La sensación de que había más que se avecinaba la invadía ligeramente. ¿Acaso este reconocimiento traería consigo nuevos enemigos o un inesperado aliado? La historia de Rosa se tornaba cada vez más fascinante, un relato que prometía más revelaciones en su camino hacia la autoconfianza y la aceptación. La confrontación había comenzado, pero ¿sería suficiente su victoria inicial para enfrentar lo que aún estaba por venir? Rosa se encontraba consumida por un torbellino de emociones, mientras los aplausos resonaban en su mente. El alivio de haber compartido su historia seguía fresco, pero la mirada de Matías no la dejaba llevar su alegría al siguiente nivel. La curiosidad que había despertado en él resonaba como un eco que la seguía, instándola a explorar esa nueva dinámica. Era como si la victoria hubiera abierto una puerta, pero el umbral seguía cubierto de sombras. Sabía que la gente del pueblo la había aclamado, pero todavía había un reto personal más profundo que desafiar. La caverna que había sido su refugio ya no la contenía. Su arte la estaba invitando a asumir un papel más activo en su vida. Había una parte de ella que anhelaba un crecimiento que iba más allá del reconocimiento. Se preguntaba si la empatía y la conexión que había forjado con su audiencia podían servirle como pilares en su evolución personal. Mientras regresaba a su cueva, la luz del atardecer la envolvía, mezclando su propia energía con la del entorno. Las sombras se alargaban a sus pies, reflejando las luchas internas que todavía enfrentaba. ¿Cómo sería realmente crecer a partir de este momento? ¿Podría dejarse llevar por el reconocimiento? ¿O podría usarlo como un trampolín hacia algo mayor? Esa decisión pesaba en su mente. Esa misma noche, Rosa se sentó en el suelo de su cueva, el tapiz a su lado y una pequeña fogata iluminando su espacio. Reflexionaba sobre su relación con Matías. Había un fuego interno en él, uno que desafía y opone, pero ella comenzaba a comprender que cada interacción no era solo un enfrentamiento, sino una oportunidad de aprender. ¿Qué le dirían sus propias inseguridades si pudiera mirarlas de frente y desafiarlas? El deseo de cambiar lo que había sido su vida durante tanto tiempo comenzó a dibujar una hoja de ruta en su mente. No quería que sus días se desvanecieran en un eco prolongado de aplausos. Quería alzar su voz más allá de los confines de su cueva. Estaba preparada para explorar nuevas técnicas de arte y encontrar maneras de expresar sus pensamientos más complejos. El deseo de explorar el muralismo le encendió una chispa. Imaginó grandes murales que pudieran cambiar la forma en que la gente veía su historia. Esa idea creó una energía vibrante dentro de ella, un sentimiento de propósito que le mostraba el camino. Sin embargo, con la chispa de entusiasmo también vino el miedo. ¿Se atrevería a dar un paso hacia lo desconocido? La inseguridad de fallar y la duda sobre si su mensaje lograría resonar en otros se aferraban como sombras en su mente. Sin embargo, el reconocimiento del pueblo y las reacciones genuinas de sus vecinos parecían confirmar que había algo en su voz que valía la pena explorar. La curiosidad de Matías se volvía un reto, un eco en su mente que la instaba a demostrar su valía. El día siguiente traería más de lo que podía imaginar. Mientras pensaba en su viaje hacia el muralismo, sintió que su conexión con el arte la transformaba en una mujer decidida, capaz de desafiar a sí misma y a su entorno. La creciente emoción por la posibilidad alimentaba su ansiedad, pero las sombras de la duda comenzaron a despejarse. Era claro que Rosa no solo había despertado una nueva voz al mundo exterior, sino también en su interior. Con un nuevo objetivo a seguir, la lucha que había comenzado con una simple presentación se convertía en un viaje de autodescubrimiento más profundo. La pregunta que ahora prevalecía en su mente era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para convertirse no solo en una artista reconocida, sino en un símbolo de resiliencia? Mientras se iba quedando dormida esa noche, una idea cautivadora la despertó. La primera exposición de su mural tendría lugar en la plaza, al igual que su presentación inicial.
Este sería un nuevo relato que entregaría, pero necesitaba sacudir su esencia y poner su corazón en cada trazo. Esa resolución la llenó de determinación, pues sabía que repetir el acto de mostrar su arte significaba una vez más abrirse al juicio, pero también al abismo de lo que podría ser. ¿Qué transformaciones le depararía ese nuevo paso? La inquietante promesa de un encuentro cara a cara con Matías, en un contexto de competencia creativa, susurraba en su mente. ¿Sería él su mayor crítico o su inesperado aliado? Rosa despertó con el primer destello de sol que se colaba por la entrada de su cueva. El aroma del rocío fresco llenaba el aire. La emoción por su próximo mural hervía en su interior como un volcán a punto de erupcionar. Este sería un acto de valentía, una exposición de su esencia, y cada trazo contaría una parte de su historia que ansiaba compartir con el mundo. Sin embargo, esa misma emoción también traía consigo una presión palpable. Se levantó y se miró en el pequeño reflejo de agua estancada, un espejo imperfecto que la confrontaba con sus inseguridades. ¿Era realmente la persona con la capacidad de expresar lo que sentía? La duda se manifestaba en su mente como una sombra creciente. Decidida a no dejarse ahogar por ella, empezó a esbozar en su mente la historia que deseaba contar. ¿Qué colores representaban su lucha? ¿Qué imágenes encapsulaban sus temores? Se dio cuenta de que el mural no solo era una expresión, sino una forma de diáfana introspección. Antes de comenzar, sintió una necesidad urgente de prepararse. Visitó el taller del pueblo donde había visto materiales olvidados en algún rincón. Al entrar, el crujido de las tablas del suelo la acompañó, resonando en su mente como un eco de su propia búsqueda. Comenzó a seleccionar los colores, tocando cada frasco con curiosidad y respeto, buscando en ellos el poder que deseaba plasmar en la pared. Mientras las horas pasaban, su mente volaba entre la emoción del arte y los temores que la acechaban. La idea de facilitar un espacio de conexión a través del mural le otorgaba un sentido de urgencia, casi de responsabilidad. ¿Estaba dispuesta a correr el riesgo de mostrar su vulnerabilidad a los demás? Al mismo tiempo, la duda sobre su valía seguía ahí, intentando socavarlo todo, interrumpiendo su flujo creativo. Además, el recuerdo de Matías era nuevamente un sabor agridulce. Su presencia en la plaza era inevitable, y ella se preguntaba cuál sería su reacción al ver su trabajo. ¿La vería como una rival, o podría convertirse en un compañero en este viaje? Esa mecánica de inseguridades y aceptación le ofrecía una nueva perspectiva sobre su propio crecimiento. Rosa se dio cuenta de que enfrentó su vulnerabilidad podría ser el catalizador que necesitaba para madurar, no solo como artista, sino como persona. Al caer la noche y tras un largo día de preparación, regresó a su cueva, sintiéndose exhausta pero deseosa. Se sentó alrededor de la fogata y reflexionó sobre las imágenes que se habían dibujado en su mente. Cada línea, cada color representaba su lucha interna. Comenzó a plasmar en un papel las ideas que daban forma a su visión. Una mujer, entre sombras, alzando la voz hacia la luz. La imagen empezaba a cobrar vida, fusionándose con sus pensamientos más profundos y anhelos de libertad creativa. Pero la ansiedad por el juicio ajeno era inminente. ¿Sería suficiente su pasión para conectar con las almas que verían su mural? La lucha entre la autoconfianza y el temor a la crítica se convertía en el motor de su creación. A pesar de que había un asomo de incertidumbre, la determinación comenzaba a dirigir su paso. Rosa se encontraba en un cruce de caminos, el miedo a ser incomprendida y el deseo ardiente de comunicarse. El día de su presentación llegó, y la plaza vibraba de energía. En ese espacio abierto, se sentía al mismo tiempo vulnerable y poderosa. Al mirar a su alrededor, sus ojos se encontraron con los de Matías. La chispa que pasaba entre ambos era tan electrizante como incómoda. Todo el mundo estaba esperando. Sus corazones palpitarían al unísono. Rosa respiró hondo,
dejando que el aire fluya a sus pulmones. Con un último destello de resolución, se acercó a su mural y sintió que su alma se unía a la paleta de colores. El momento llegaba. El significado de su arte no solo inhabitaba en las formas y matices, también estaba en su verdad más cruda, dispuesta a ser compartida. Mientras comenzaba a trazar la primera línea con el pincel, una voz al fondo interrumpió su concentración. «¿Estás lista para la verdad, Rosa?». Era Matías, con una sonrisa juguetona pero desafiante. Fue en ese preciso instante que se dio cuenta de que su mural no solo contaría su historia, sino que también la llevaría a un territorio desconocido, donde cada trazo se entrelazaría con los giros inesperados de su relación con él. ¿Podría esa verdad no solo salir a la luz a través de su arte, sino también en su conexión personal con Matías? La pregunta pendía en el aire, cargada de potenciales revelaciones. Rosa sintió como el pincel se deslizaba sobre la superficie del mural, cada trazo representando un fragmento de su carga interna. La voz de Matías resonaba en su mente como un tambor distante, instándola a adentrarse en ese territorio no explorado. La mezcla de emoción y desafío la empujaba. La respuesta a su pregunta quedaba flotando, junto a los colores que comenzaban a tomar forma en la pared. La primera línea se convirtió en un símbolo, un camino hacia su verdad. A través de cada pincelada, sus inseguridades empezaban a desvanecerse, revelando una claridad sorprendente. En ese instante, el acto creativo se transformó en una danza entre su vulnerabilidad y su deseo de ser vista, de ser comprendida. Rosa se dio cuenta de que exhibir su arte era el primer paso hacia la aceptación de sí misma, tanto como artista como persona. Mientras la multitud crecía, sintió la energía vibrante del espacio. Los murmullos se convertían en una corriente de tensión, como si todos esperaran que el mural revelara una esencia más profunda. El dolor, la lucha y la lucha por la libertad danzaban en la superficie del lienzo, esperando cobrar vida. Pero, al mismo tiempo, el eco de la voz de Matías llenaba el aire. ¿Estás lista para la verdad? Esa pregunta la tocó en un lugar íntimo, susurrándole que el resultado de su mural no solo dependía de la técnica, sino también de su disposición a abrirse a la conexión humana genuina. A cada instante en que su pincel tocaba la pared, las imágenes comenzaron a fusionar su concepción de sí misma con la percepción ajena. Rosa estaba allí, concentrada, pero todo lo que la rodeaba se movía con una energía casi palpable. Recordó momentos de su infancia, los sueños aplazados, las luchas silenciosas. Era como si todo eso se vertiera en cada color que aplicaba. La luz y la sombra empezaban a contar su historia de forma casi mágica, llevándola de un estado de angustia a uno de liberación. En ese proceso creativamente agresivo, se topó con la idea de que su mural era también un reflejo de su relación con Matías. Su presencia multiplicaba la intensidad del momento, haciéndola cuestionar el significado de sus elecciones artísticas. ¿Era el arte un medio para conectar o un escudo para protegerse de futuros desengaños? Fue entonces cuando decidió ser más que una narradora. Se convertiría en una brave compatriota de la vulnerabilidad. La plaza estaba llena de rostros, cada uno con una historia propia. Cada par de ojos observando cómo una mujer podía sacar a la luz el caos y la belleza de su existencia. Rosa decidió que quería ser el puente entre sus experiencias internas y las de quienes la rodeaban. En su mente la voz de Matías resonaba de nuevo. ¿Qué pasaría si compartes tu verdad? Era un desafío que pulsaba en su corazón. A medida que terminaba los contornos de su mural, su mirada se encontró nuevamente con la de Matías. Esta vez, la conexión era más intensa. En ese instante, comprendió que su historia no solo la involucraba a ella, sino que Matías también era parte de su narración. Preguntarse sobre su vacío o desprecio era una manera de reconectar con su propio miedo.
el miedo de dejarse llevar. El arte se convirtió en la herramienta que la empujaría hacia la autenticidad, pero también hacia el riesgo de ser vista. Cuando se alejó para contemplar su trabajo en su totalidad, un sudor frío recorrió su espalda. La multitud contenía el aliento, esperando la reacción de la artista, pero en su interior, la presión aumentaba. Se enfrentaba a la mayor verdad de todas. Si estaba dispuesta a aceptar el impacto de su arte en su relación con Matías, y a su vez, en su propio sentido de identidad. Una mezcla de incertidumbre y motivación la invadió. ¿Podría su mural ser el puente hacia una nueva etapa en su vida? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Rosa dejó caer el pincel, simbolizando no solo el final de una obra, sino el comienzo de un nuevo viaje. Adentrándose en la confusión que venía, solo una cosa era clara. La revelación de su verdad habría de cambiar todo. Rosa. La voz de Matías interrumpió su pensamiento. Su tono portaba algo más que curiosidad. Quiero hablar contigo, ahora. Ella sintió una sacudida en su estómago. Ante la inminencia de esa conversación, el mundo que había creado sobre su mural palpitaba con preguntas que aún no tenía respuestas. ¿Estaban ambas verdades a punto de entrelazarse de manera irreversible? El murmullo de la multitud se convertía en un eco distante, mientras Rosa se sumergía en el torbellino de emociones que la rodeaban. El peso de la mirada de Matías, cargada de expectativas, coqueteaba con su angustia. Ella había derramado su alma sobre el mural, pero ¿era suficiente para enfrentar la complejidad de sus sentimientos hacia él? En un instante, todo aquello que había aceptado como su verdad se tambaleaba. Mientras Matías se acercaba, Rosa luchaba contra la inflación de su ansiedad. ¿Qué podría decirle? ¿Acaso podía compartir la historia detrás de cada trazo sin desnudarse por completo? Su mente se llenaba de preguntas que competían por hacerse oír. La idea de que su arte podría no ser suficiente para ilustrar su mundo interno la hizo vacilar. Rosa. La voz de Matías interrumpió sus pensamientos. Tu mural es impresionante. La validación resonó en ella, pero las inseguridades aún persistían. ¿Era eso lo que Matías quería decirle? La afirmación distaba mucho de sus temores más profundos. Aún así, las palabras amparaban un refugio momentáneo. Quería más. Necesitaba profundizar en esa conexión. Gracias. Logró responder con un hilo de voz. Pero en su interior, el miedo a que su mural no fuera un puente, sino un abismo, se hacía más fuerte. La vulnerabilidad que había mostrado en su trabajo se tornaba en un desafío. ¿Podría realmente ser honesta sobre lo que sintió al crear esas imágenes? Se dio cuenta de que su próxima acción sería crucial para su camino, no solo como artista, sino como mujer ante Matías. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Rosa tomó una decisión. Debía compartir la historia detrás del mural. Sabía que eso representaba un riesgo. Tendería puentes, pero también podría quemarlos. Matías, hay algo que necesito contarte sobre lo que pinté. Comenzó, sintiendo que cada palabra contenía una parte de sí misma que había estado oculta. Él la observó con atención, los ojos fijos en los suyos, como si intentara desentrañar el secreto encerrado tras sus parpadeos. Esa conexión visual la impulsaba a abrirse, pero altas murallas de temor permanecían. Este mural es más que solo un conjunto de colores. Es mi vida, mis luchas, mi deseo de ser libre. Tenía miedo de que lo que hiciera no fuera suficiente, que simplemente pintara en vano. Él inhaló como si las palabras fueran un hilo delicado que sostenía un mundo más profundo. Un mundo que los incluía a ambos. El momento era tenso, cargado de posibilidad. Rosa se sentía entre la espada y la pared, cada parte de su ser demandando autenticidad, pero temiendo el resultado. ¿Y qué pasa si no es suficiente? Matías preguntó, su voz suave pero firme. ¿Qué significa eso para ti? Esa pregunta resonó en su interior como un tambor, llevando connotaciones que Rosa había silenciado por mucho tiempo. Significa que
Podrías no verme como realmente soy, reconoció, su voz temblando entre la confesión y el desasosiego. La reacción de Matías fue crucial, y el silencio que siguió fomentó en ella una luz de dudas. Sentía que estaba a punto de desterrar ese temor, de revelarse por completo. Pero cada segundo de expectativa la hizo cuestionarse la razón por la que había ocultado su vulnerabilidad, incluso con él. ¿Por qué has guardado tus pensamientos?, preguntó Matías, sus ojos reflejando una preocupación sincera, casi como si supiera que el arte no solo se trataba de colores, sino de la verdad que encierra el corazón. Rosa se dio cuenta de que este momento no solo trataba de confrontar sus demonios, sino también de descubrir si ambos podrían entrelazar sus historias. «¿Por qué miedo?», murmuró, la emoción almacenada en su pecho fluyendo hacia el exterior. Era un baluarte que comenzaba a desplomarse. Miedo de ser juzgada, de no ser suficiente. Así, cada palabra se convertía en un ladrillo en el camino hacia su liberación personal. Mientras la conversación se tornaba más profunda, Rosa sintió la presión de su propio espejo artístico, la incertidumbre de si había construido su identidad sobre el arte, o si el arte la había ayudado a huir de su identidad. ¿Podría dar un giro a su vida y nuevamente encontrar la fuerza que había dejado atrás? Los ecos de su lucha interna resonaban en el aire. «Rosa, lo que has compartido es más que arte», dijo Matías lentamente, mirando el mural que atesoraba su verdad. «Este es el comienzo de un viaje, no solo para ti, sino también para nosotros». A medida que las palabras se deslizaban entre ellos, el aire se llenaba de nuevas posibilidades. Rosa sintió cómo su racionalidad se tambaleaba, dejando espacio a un impulso más fuerte. Estaba lista para la próxima etapa, pero también sabía que recobrar su verdad podría conllevar nuevas preguntas. Sin embargo, no había vuelta atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que el siguiente paso no sería solo una creación, sino una exploración conjunta. La incertidumbre se deslizó de nuevo sobre ella, pero esta vez estaba entrelazada con una oscura expectativa. La pregunta de cómo serían sus verdades compartidas, el nuevo lienzo que ambos podrían explorar. Serían capaces de transformar el miedo en conexión genuina. Los colores del mural palpitaban con esperanzas inéditas, mientras en el fondo de su mente, una nueva revelación comenzó a tomar forma. El propósito de su arte, su vida, estaba a punto de revelarse como un camino hacia la auténtica intimidad. Rosa se despidió de la multitud, pero no de su ansiedad. El bullicio se desvanecía a medida que sus pasos se alejaban del mural. En su ausencia, solo quedaba la resonancia de las palabras compartidas con Matías. Su mente daba vueltas, sopesando la magnitud de lo que había comenzado. Ese intercambio había sido un abismo donde confió sus miedos y esperanzas. Sin embargo, no había claridad sobre lo que representaba su relación ahora. Mientras caminaba hacia su hogar, el peso de la incertidumbre se apoderaba de ella. ¿Acaso realmente estaba dispuesta a crear un puente hacia la vulnerabilidad? El arte había sido su refugio, pero multiplicaba sus dudas. Rosa comprendió que el mural era ahora solo el inicio de un viaje más profundo, donde cada bache e hilo tenso debía ser explorado con valentía. No había regresos, solo un avance temeroso, pero necesario. Al llegar, su primer impulso fue visitar su estudio, un santuario en el que había logrado dar vida a sus emociones. Se sentó en su caballete, observando los restos de pinturas y lienzos. ¿Y si las palabras no eran suficientes para articular su verdad? Abrió un cuaderno desgastado, donde se acumulaban anotaciones sobre sus pensamientos y sentimientos. Era tiempo de reescribir su historia, de encontrar un lenguaje que pudiera comunicar lo que el arte no había logrado expresar. Con cada trazo, la tensión en su pecho comenzó a liberar su carga. Un desenfreno de ideas fluyó de su mano. Palabras hirientes y esperanzadoras emergieron en forma de poesía. Rosa no solo pintaba,
Ahora también escribía, uniendo ambos mundos para crear puentes de conexión. La sinergia entre el arte visual y las palabras se convirtió en un refugio, una voz que se desarrollaba y bulliciaba ansiosamente. Cada verso planteaba un dilema personal. ¿Sería capaz de mostrar su trabajo a Matías? ¿Cómo manejaría el eco de su vulnerabilidad? Las preguntas la asaltaban, pero su determinación empezaba a fortalecerse. Este proceso era más que una búsqueda artística. Se trataba de desnudarse ante sí misma, confrontar su identidad y definir su valor intrínseco, sin depender de la percepción externa. Las noches se convirtieron en un ritual. Rosa se sumergía en su mundo, escribiendo hasta que el amanecer la sorprendía. Pronto, su cuaderno se volvió una extensión de ella, un reflejo de sus luchas, temores y anhelos. Sin embargo, cada página estaba impregnada de la expectativa de compartirlo con Matías, una idea que la inquietaba. Una mañana, mientras revisaba sus notas, algo hizo clic. Se dio cuenta de que no se trataba simplemente de compartir su arte, sino de compartir su esencia con Matías. Sentía que era el momento de realizar una invitación, una cita donde transformar su comunicación en algo físico, palpable. Así, planeó una pequeña exposición en su hogar, un espacio donde no solo demostraría su arte, sino que abriría la puerta a un diálogo auténtico. La decisión la entusiasmó, pero la adrenalina volvía a delatar su ansiedad. ¿Cómo reaccionaría Matías ante su vulnerabilidad y el universo de su interior? Cada nervio se intensificaba ante la espera, la idea de presentarse sin muros, un concepto que nunca había considerado hasta ahora. Cuando llegó el día, Rosa se preparó, vestida con un color que resonaba con su mural, un reflejo de fuerza y fragilidad. Al abrir la puerta, el rostro de Matías iluminó la sala, pero también la sala la llenó de una nueva tensión. ¿Te gustaría sumergirte en mi mundo?, formuló esa pregunta en su mente, mientras los dos se enfrentaban en aquel umbral de posibilidades. La conexión era palpable, pero la incertidumbre de lo desconocido hacía eco en su mente. Ella respiró profundo, sintiendo cómo su arte y sus palabras la habían llevado a este punto crucial. Abrir su corazón exactamente como lo había hecho en su mural era ahora su máxima aspiración. Porque, a través de su arte, no solo luchaba por ser suficiente, luchaba por ser auténtica. El momento del encuentro estaba a punto de transformarse en un crisol de emociones compartidas. Rosa contempló el futuro no como una selva de dudas, sino como un jardín de posibilidades. Mientras se preparaba para presentar su mundo, una nueva revelación la invadió. ¿Qué pasaría si Matías la viera no solo como artista, sino como la mujer que había estado destinada a ser? La angustia creció en su interior. La autenticidad podía resultar en un rechazo, o, en cambio, en un entendimiento profundo. Pero era un riesgo que estaba dispuesta a asumir. Y en ese momento, la única certeza era que estaba decidida a dejar su huella. El destino de su vida artística y emocional dependía de cómo su invitación fuera recibida. Mientras sus corazones palpitaban, esa historia comenzaba a tomar forma, lista para ser revelada. ¿Sería su confianza la semilla de una conexión verdadera? ¿O estaba a punto de enfrentarse al vacío de la decepción? Rosa se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, uno que prometía un jardín de posibilidades. Había dejado de lado la cueva de inseguridades para abrir las puertas de su mundo interior. Todo lo que había tejido con tanto esfuerzo se presentaba frente a ella como un acto de valentía, una crónica llena de emociones y luchas. Al ver a Matías sonreír, sintió que esa era la conversación que había estado esperando, el momento que podría redefinir su historia. «Gracias por venir», dijo Rosa, su voz temblorosa, pero firme. Era un saludo que resonaba en el aire, cargado de la expectativa de una conexión genuina. A medida que le mostraba su espacio y su arte, la temperatura del ambiente se tornó electrizante. Rosa se sintió en casa, no solo rodeada de sus obras,
sino también de su verdad. Quería mostrarte todo esto. Continuó, haciendo un gesto hacia sus murales y escritos, sus manos temblando, pero la pasión ardiendo en su pecho. Estos son mis miedos, mis luchas, mis esperanzas. Es mi historia. Cada palabra cargaba el peso de lo que había recorrido, un viaje que ahora iluminaba su rostro. Matías, observando cada detalle, asintió con seriedad. Lo veo, Rosa. Tu arte tiene una profundidad que rara vez se encuentra. Estoy impresionado, contestó, y aunque su validación la llenó de calidez, las dudas comenzaron a emerger nuevamente. ¿Lograría Matías ver más allá de la superficie? Rosa tomó una respiración profunda, intentando despojarse de la ansiedad. Hay algo más que quiero compartir. He estado luchando para ser vista no solo como artista, sino como mujer. Mi mural, mis palabras, todo esto es más que expresión. Es un grito de libertad. Al compartir su vulnerabilidad, la confianza comenzaba a fluir, creando un puente invisible entre ellos. Entiendo. A veces las sombras pueden ser más abrumadoras que la luz. Pero encontré algo especial en tu historia, dijo Matías, su mirada fija en ella, como si intentara desentrañar las capas de su alma. Rosa sintió que los lazos de conexión se tejían entre ellos, cada palabra un hilo adicional. Sin embargo, la bruma de inseguridad aún acechaba. Pero, ¿y si no es suficiente? Siempre temí que mi arte no fuera visto, que su mensaje no resonara. Esa mención activó una chispa dentro de él. Matías se acercó, tomando suavemente su mano. Lo que ofreces es suficiente, Rosa. El arte es un reflejo de quiénes somos, y tú estás mostrando tus verdades. Esa es tu fortaleza. Las palabras que emanaron de él le infundieron un aire de determinación, y sus corazones palpitaban al unísono, un compás que resonaba con confianza y posibilidad. Con los ojos de Matías sobre ella, Rosa comenzó a despejar la neblina de la duda que había mantenido oculta por tanto tiempo. No sé qué pasará después de esto, pero estoy lista para enfrentar mis verdades. El ambiente se volvió un espacio seguro para la apertura y la honestidad. Matías sonrió. Esa expresión de complicidad hacía que la palpitación en su pecho se atenuara. Estoy aquí para acompañarte en ese viaje, Rosa. Creer en ti misma es el primer paso, y se siente que lo estás haciendo. Rosa asintió, sintiendo que la conexión había superado un umbral. Mientras continuaban hablando, las palabras fluyeron, colisionando entre risas y reflexiones. Matías comenzó a contar sus propias batallas, sus inseguridades, el camino que había recorrido para llegar hasta aquí. Cada historia contada se transformaba en un hilo que anudaba su conexión, trenzando experiencias compartidas, combinando sueños y frustraciones. Con el tiempo, aquella cita se convirtió en un espacio sagrado donde ambos compartían no solo arte, sino una red de confianza que se tejía lentamente. Aquellos momentos expuestos los llevaban a conocer partes de sí mismos que habían mantenido ocultas. El arte que una vez fue un refugio, ahora cobraba vida como un vínculo entre sus corazones. A medida que pasaban las semanas, Rosa se sumergió más en su proceso creativo, invitando a Matías a ser parte de su viaje. Juntos exploraron nuevas técnicas de muralismo. Comenzaron a pensar en proyectos que podrían unir sus mundos. La relación floreció en diferentes realidades. El arte se convirtió en un canal de comunicación y entendimiento. Bajo un cielo estrellado, Rosa miró a Matías mientras trabajaban juntos en un nuevo mural. Las sombras danzaban con colores vibrantes. ¿Sabes? Este mural me enseña más de lo que imaginé. No es solo arte, es un reflejo de lo que hemos creado juntos. Una presión en su voz resonaba en el aire, sintiendo que ella misma se iluminaba más que nunca. Matías sonrió. Su cálida presencia era una afirmación de que sus miedos estaban siendo desmantelados. Tienes el poder de hacer que tu historia resuene. Estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos.
La bruma de la inseguridad que había consumido a Rosa se disipó. Había encontrado su voz y su puesto en el mundo. Aquel mural, extensamente elaborado con Matías, no solo representaba su viaje individual, sino también su conexión, un relato interdependiente que hablaba de superación, amor y entendimiento. Finalmente, el día llegó donde presentarían su mural a la comunidad. Rosa se sintió ansiosa, una mezcla de emoción y miedo, pero al mirar a su lado a Matías, comprendió que estaban juntos en esto. El mural era la culminación de sus experiencias, un testimonio de crecimiento personal e interconexión. En la plaza, la multitud se reunió, expectante por admirar el arte que ahora era el reflejo de ellos. Mientras descubrieron el mural, aplausos resonaron, y los murmullos de admiración llenaron el aire. Rosa sonrió. Ya no era solo el arte en sí lo que la conmovía, sino la conexión que había cultivado, la amistad que había brotado, la confianza que había ganado. Rosa había recorrido un camino que de una cueva la llevó a la luz. Había interiorizado que su arte no solo era un escaparate de su lucha, sino una celebración de lo que significaba ser auténtica. Con cada sonrisa del público, ella se dio cuenta de que había logrado no solo conectar con ellos, sino también consigo misma. Al final del evento, Matías se volvió hacia ella, su gratitud empapada de emoción. Lo lograste, Rosa. Has demostrado que tus verdades tienen un espacio. La conexión entre ellos era palpable, como si cada palabra pronunciada fuera una promesa de seguir apoyándose mutuamente. Rosa asintió, sintiendo que había llegado a un nuevo nivel de aceptación. Gracias por ser parte de esto, Matías. No tendría sentido sin ti. En ese momento de complicidad, entendieron que juntos podían transformar sus miedos en arte y sus historias en conexión profunda. Las sombras ya no asustaban a Rosa. Había conquistado su cueva, abrazando sus verdades, y se sentía lista para enfrentar el futuro con confianza renovada. Su amor por el arte y la conexión con Matías se entrelazaban en un viaje compartido, donde el riesgo de ser vulnerable había frotado la chispa de una relación verdadera. La historia de Rosa había encontrado su final, pero sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Desde aquel día, juntos seguirían explorando su arte, creando murales que no solo contarían historias, sino que también celebrarían la fuerza que surge de la autenticidad y la amistad. Ella había aprendido que una vez que uno se enfrenta a sus miedos, pueden florecer en algo hermoso. Un mensaje urgente para todos ustedes que están aquí. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.